Desde su fundación, en el Hospital Dr. Germán Díaz Lombardo, se atiende gratuitamente a los niños de 0 a 13 años de edad, en ortopedia y traumatología de padecimientos del sistema muscular esquelético. Atendemos a todos los pacientes y necesitamos donativos que son deducibles. Requerimos de ayuda para continuar con nuestra labor y crecer en beneficio de la sociedad. Somos especialistas en atención pediátrica y para adultos, consulta externa, quirúrgico, parálisis cerebral infantil, trastornos neurológicos, terapias física, estática y dinámica en tanque y electroestimulación. Librerías Verbum, más de 20 años de servicio. Más de 8,000 títulos en temas de exégesis bíblica, teología, filosofía, liturgia, rituales, vida religiosa, espiritualidad, sociedad y religión, arte sacro y, por supuesto, las mejores Biblias al mejor precio. Además, si no tenemos su libro, lo buscamos. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México. Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 5688 9286 y 55 5688 9295. Continuamos, queridos amigos, en Ver y Creer, hoy presentando la doctrina de los padres de la Iglesia. Siempre que hablemos de este tema, la patrística, es bueno recordar que en la Iglesia se le considera revelación divina a las Sagradas Escrituras y también a la tradición, es decir, a la doctrina de los padres de la Iglesia. Acerquémonos ahora a conocer a San Atanasio, quien dedicó su labor al combate de las herejías en defensa de la sana doctrina. San Atanasio, padre y doctor de la Iglesia. Nació en el año 295 y murió en el 373 en Alejandría, Egipto. Conocido también como San Atanasio el Grande o Atanasio de Alejandría. Su vida se vio marcada por la defensa de la sana doctrina en contra de las herejías arrianas desde que participó en Nicea, como diácono del entonces patriarca de Alejandría, para contribuir formalmente a la definición de la consustancialidad del Padre y del Hijo divinos y la condenación del hereje arrio en el año 325. Debido a su férrea fidelidad a las decisiones emanadas del Concilio de Nicea, sufrió constantes persecuciones por parte de los emperadores herejes que le eran favorables al arrianismo. Fue condenado, depuesto y desterrado 5 veces a lo largo de su vida, aunque siempre fue reintegrado a su sede episcopal, en la que finalmente logró residir hasta el día de su muerte. De San Atanasio nos llegan un gran número de obras acerca de las herejías arrianas y sus controversias, como su discurso sobre la encarnación del Verbo. También es autor del documento más importante del cristianismo primitivo sobre el monacato, que es su famosa Vida de San Antonio, aunque su mayor legado teológico se centra en demostrar la realidad de la redención por la encarnación de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, la independencia de la Iglesia, de la autoridad política y la consubstancialidad de Dios Padre, del Verbo encarnado y del Espíritu Santo. San Atanasio. San Atanasio, padre Aguiñaga, muy vinculado con San Hilario de Poitiers, ¿no? Sí. Sí, otro gran padre de la Iglesia. Así es. Que es su hit de usted. Bueno, en él hice mi tesis doctoral. No, en San Hilario. En San Hilario de Poitiers.
Atanasio, ¿por qué será importante? Atanasio es importante porque como diácono acompañó a su obispo Alejandro en el concilio de Nicea del año 325. El concilio que los cristianos consideramos el primer concilio ecuménico. Hay más, hay muchos más concilios. Como cristianos católicos hablamos de 20 concilios ecuménicos, pero en la antigüedad se le llamaba ecuménico al concilio que era convocado por el emperador. Y entonces tenemos que hacer la distinción entre concilio ecuménico, yo diría definido, estos 20, que el primero es Nicea 325, el último Vaticano II, y entonces Atanasio participa como diácono en el concilio del 325. ¿Cuál era el problema de este concilio principal? Un personaje de Alejandría, Arrio, decía que Jesucristo no era de la misma sustancia, nosotros en español decimos naturaleza del Padre. No era de la misma divinidad, era un Dios menor. Dios, pero menor. Y entonces participa ahí Atanasio. Después llega a ser el sucesor de Alejandro. Aparte, el obispo de Alejandría era un gran personaje, un señorón. Era toda una autoridad. Y es el gran campeón, digamos, el acero de la ortodoxia, defendiendo la divinidad de Jesucristo. Hilario de Poitiers, en el concilio de Béziers del 356, defendiendo a Atanasio, lo exilian, inocente, y lo exilian al oriente, donde estaba, podríamos decir, la mata de los arrianos, pero tuvo la oportunidad de conocer de manera muy cercana el pensamiento de ellos, siendo un occidental. Y entonces es un hombre que sabe el griego, es latino, sabe latín, conoce el pensamiento heterodoxo, pero también el pensamiento ortodoxo, es decir, el pensamiento recto. Y es el gran defensor de la divinidad de Jesucristo, y yo diría también de la paternidad del Padre. ¿Cuántos son los padres de la Iglesia? Mire, tenemos padres occidentales, tenemos padres orientales, padres siriacos, y así como cifra, me parece como que es hasta el número banal. Sí los podemos precisar. Yo más bien mencionaría 4 características que son fundamentales para hablar y reconocer como padre de la Iglesia. La antigüedad, la ortodoxia, es decir, la rectitud de su pensamiento, el reconocimiento por parte de la Iglesia y la santidad de vida. Estas son las 4 características. Faltando una de estas, no se le considera padre de la Iglesia. Le llamamos un escritor eclesiástico. En este sentido, Orígenes no es un padre de la Iglesia, es un escritor eclesiástico. Pero el magisterio lo ha canonizado utilizando su enseñanza y sus escritos. Hasta nuestros días. Así es. Se sigue estudiando. Y luego hay padres de la Iglesia que han sido reconocidos como doctores. Y aquí hay uno muy reciente. Antes del siglo III, o padres hasta el siglo III, ninguno había sido reconocido como doctor de la Iglesia. Ya hace un mes, el Papa Francisco, en enero, reconoce como doctor de la Iglesia a Ireneo de León. Sí, claro, sí. Y lo pone como un ícono, como un modelo, como un ejemplo de este puente entre el Oriente y el Occidente. Es un personaje que nos permite, por ejemplo, el diálogo interreligioso, el ecumenismo. Entonces, siendo padre de la Iglesia, el Papa Francisco lo proclama doctor de la Iglesia. ¿Cómo son doctores Agustín, Atanasio, Ambrosio, Hilario y así otros? Tendrá usted que decirnos la diferencia, porque luego, más cercano ya a nuestros días, tenemos doctores de la Iglesia que no son padres de la Iglesia. Que no son padres de la Iglesia. Estos, además de ser padres de la Iglesia reconoce su enseñanza como una enseñanza válida para todos los tiempos. Ese es el reconocimiento de un doctor. Usted nos está dando clases y yo estoy tomando mis apuntes, ¿ve? Y entonces en mis apuntes yo ya anoté.
que para que un padre de la iglesia sea padre de la iglesia debe tener antigüedad. Antigüedad. ¿De cuántos años? ¿De cuántos Estamos siglos? hablando posterior a los apóstoles. El primer escrito, el primer padre de la iglesia por antigüedad es un Ignacio de Antioquía. ¿Qué siglo? Siglo ¿Primero? finales del siglo I, inicio del siglo II, Ajá. muere alrededor del año 1110, 110. Antigüedad del siglo I al Siglo VIII. octavo. Bueno, entonces, para ser padre de la iglesia, haber vivido en este mundo entre el siglo I y el siglo VIII, ortodoxia, es decir, sana rectitud, doctrina, sana doctrina. reconocimiento de la iglesia. Oficial de la iglesia. ¿De qué manera? O sea, darle el título de padre de la iglesia. Exactamente. Y santidad de vida. Santidad de vida. De estas tres, la más difícil, la antigüedad, la santidad de vida. Pues yo creo, bueno, era un concepto de santidad muy diferente. Voy a poner un caso, dos casos. Sí. Un personaje que es muy impactante porque tiene muchas facetas, un Jerónimo. Lea usted las cartas de Jerónimo, que es bellísimo, y lea un Jerónimo que salta en su personalidad desde amar profundamente, y voy a utilizar una palabra bastante difícil, parecía que hasta odiar. Y entonces ver a un Jerónimo con estos rostros tan variados, porque tenía un temperamento no sencillo, nos costaría trabajo en algunos pasajes ver al santo. Voy a citar otro, Cirilo de Jerusalén, que tiene ese fuerte problema con Nestorio en torno al concilio de Éfeso, el tercer concilio ecuménico, el año 431. De este concilio surge esta declaración de la Theotokos, María, Madre de Dios. Y entonces hay una pugna muy fuerte, y si vemos toda la cuestión, ¿por qué no llamarle política, fuera de teología, de un Cirilo de Alejandría? Nos cuesta trabajo ver al santo. Sí, claro, sí. Pero lo está, pero lo Claro. hay, o sea, lo es. Lo es, claro. Nos decía San Jerónimo, ¿verdad? Exactamente. Que Marisa nos lo presente, Perfecto. que Marisa nos presente a San Jerónimo, a ver. San Jerónimo es el sabio que por primera vez tradujo las Sagradas Escrituras del hebreo y del griego al latín, una tarea que desarrolló en Belén, la ciudad en la que nació Jesús. Pero esto es apenas uno de los grandes legados de San Jerónimo. Veamos enseguida qué otros trabajos desempeñó a favor de la fe. San Jerónimo, padre y doctor de la Iglesia, autor de la Vulgata, la primera traducción al latín de las Sagradas Escrituras. Nació en el año 341 en Estridón, ciudad ubicada entre Dalmacia y Panonia. Hacia el año 360 viajó a Roma, donde fue bautizado y se entregó al estudio de los temas eclesiásticos. De Roma viajó a Treveris, donde comenzó sus estudios teológicos. Luego se trasladó a Aquileia y hacia el año 373 a Antioquía. Desde el año 374 hasta el 379, Jerónimo llevó una vida ascética en el desierto de Calcis, al suroeste de Antioquía, donde recibió la ordenación sacerdotal. Entre los años de 380 al 381 residió en Constantinopla, donde se hizo gran amigo de San Gregorio Nacianceno. Desde el año 382 hasta agosto del 385 se estableció en Roma, de donde salió tras la muerte del Papa Dámaso, ocurrida el 11 de diciembre del 384. De camino entre Antioquía y Alejandría, llegó a Belén en el año 386. Se estableció ahí en un monasterio cercano a un convento fundado por dos damas romanas, Paula y Eustoquia, quienes lo siguieron en su viaje. La actividad literaria de San Jerónimo fue bastante prolífica y puede resumirse en trabajos en la Biblia, controversias teológicas,
trabajos históricos, diversas cartas y varias traducciones. En Belén, San Jerónimo llevó una vida de ascetismo y de estudio hasta su muerte, acaecida el 30 de septiembre del año 420 a los 79 años de edad. Su festividad se celebra el 30 de septiembre. Universidad Pontificia de México, fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. También maestrías y doctorados. Además, diversos diplomados y cursos en espiritualidad y humanismo. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 55 55 73 06 00. En este 2022, la nueva forma de peregrinar es navegar desde Tierra Santa siguiendo los pasos de San Pablo por Turquía, Grecia y la ruta de la Sagrada Familia por Egipto. En Tierra Santa, la Anunciación, la Natividad, el río Jordán, el mar de Galilea, y en Jerusalén, el Cenáculo, el Huerto de los Olivos, la Vía Dolorosa y el Santo Sepulcro. Luego, a bordo del crucero de la fe, la ruta de San Pablo por Chipre, Éfeso y Atenas. En Egipto, una expedición bíblica por los lugares de la Sagrada Familia. Además, el legado del Egipto cristiano y la monumental arqueología a lo largo del Nilo. Reserve cuanto antes. 55 49 80 86 41 o 55 52 07 95 11 y en www.viavaticano.com. En mi peregrinación he visto más cosas de las que recuerdo, pero en mi recuerdo hay más cosas de las que he visto. Vía Vaticano.